características extrañas son capaces de ser detectadas por nuestras células inmunitarias y atacarlas y en lo posible eliminarlas, cuando se pueda eliminarlas. A eso se llama vigilancia inmunológica. Y todo esto el sistema inmune puede hacerlo porque él es capaz de diferenciar, discriminar, como dice allí, lo propio de lo no propio. Nuestras células inmunitarias, cuando ellas se están formando, ellas aprenden a reconocer los componentes propios, que pueden ser, mi sistema puede reconocer diferentes aldeas. Entonces, cuando ya esas células están maduras y reconozcan algo que no es propio, a eso van a atacar. A eso se refiere la discriminación propio o no propio. Ellas, ¿qué hacen? Ellas comparan los componentes. Esto es propio, esto es no propio, o sea, extraño. A eso van a atacar. Porque sus células aprendieron desde pequeñas, vamos a decir, desde que están inmaduras, a reconocer los componentes propios. Nuestro sistema inmune reconoce nuestros componentes. Entonces, él va a actuar cuando esté en presencia de algo que no le es propio. Entonces, fíjense, esto es lo mismo, pero en otras palabras, como dijimos, la inmunología se originó por el estudio de los mecanismos de defensa contra los agentes infecciosos. Sin embargo, posteriormente, con la investigación, con los años, se detectó que nuestro sistema inmunitario también era capaz de defendernos cuando aparecían células tumorales o cuando células sanas de nuestro organismo se transformaban en células tumorales. Y aparte de esto, o sea, nos defiende contra infecciones y contra tumores. Pero no todo es bueno. Nuestro sistema inmune a veces se equivoca y genera respuestas contra los componentes propios. Eso se llama autoinmunidad o enfermedad autoinmune. Pasa, nuestro sistema inmune se equivoca y comienza a fabricar moléculas que van a eliminar o a dañar componentes propios. Eso se llama autoinmunidad. El sistema inmune también es responsable de los fenómenos alérgicos. La respuesta alérgica es una respuesta inmunitaria. Y también nuestro sistema inmune es responsable de rechazar cuando se efectúa un trasplante. Nuestro sistema inmune muchas veces es el autor de la respuesta de rechazo. Muchas veces no, siempre. O sea, cuando se rechaza un órgano, el responsable es el sistema inmunitario de la persona que recibe el órgano, porque está recibiendo eso y es extraño. Claro. Reconoce como la prueba. Sí, eso tiene que tener todo un tratamiento antes de efectuar el trasplante X, pero cuando se comenzaron a hacer los trasplantes, eso se detectó que era el sistema inmunitario el responsable de reconocer las células como extrañas y de actuar contra ellas. Sí. Es hipersensibilidad de tipo 1. Hay 4 tipos de reacción de hipersensibilidad. Las alergias son la tipo 1. Entonces, repasando aquí, si nuestro sistema inmune aprende a reconocer los componentes propios, entonces contra esos componentes propios se establece un estado de tolerancia. Tolerancia se refiere a la falta de respuesta inmunitaria. No hay respuesta inmunitaria normalmente contra nuestros componentes. Solamente contra componentes extraños es que se va a generar una respuesta inmune, gracias a esto, a que él diferencia lo propio de lo no propio, o lo propio de lo extraño. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que muchas veces el mecanismo de tolerancia falla, el sistema inmune se equivoca y ataca componentes propios. Se genera entonces un estado de autoinmunidad. Se generan autoanticuerpos contra nuestros tejidos o alguna célula. Cuando hay un fallo del mecanismo de tolerancia. Por el otro lado, cuando hay un fallo en la respuesta inmunitaria, por ejemplo, déficit de anticuerpos, por ejemplo, no se producen anticuerpos por X causa,
Entonces se habla de un estado de inmunodeficiencia, una deficiencia del sistema inmunitario. Entonces de esto sí vamos a ver un poquito ya en el tercer bloque. Un ejemplo de las autoinmunes sería el lupus. Sí, el lupus, ajá. Y esa es multisistémica. Se producen autoanticuerpos contra un montón contra la membrana sinovial, las articulaciones, contra el tejido cardíaco, o sea, afectan varios órganos. Ajá, entonces ya para terminar ya la presentación, ¿cómo nos defiende nuestro sistema inmunitario? Nos defiende gracias a dos mecanismos de defensa. Cada sistema inmunitario de nosotros cuenta con dos mecanismos de defensa inmune. Yo les voy a dar esto aquí por encimita, pero ya vieron que en el segundo bloque hay un tema que solo se dedica a inmunidad innata y hay un tema que solo se dedica a inmunidad adquirida. Aquí solamente quiero que conozcan los conceptos porque desde aquí en adelante uno va a estar hablando de inmunidad innata, de inmunidad adaptativa, porque son dos mecanismos de respuesta muy diferentes, aunque no son completamente aisladas, no, ellas pueden darse simultáneamente. Una empieza primero, pero la otra se le une días después. Entonces no es que una excluya a la otra. Todo agente extraño siempre va a inducir, si establece un estado de infección o de otra cosa que vamos a ver más adelante, va a inducir la aparición de los dos mecanismos. ¿Qué me iba a decir, Luis? Iba a decir que una es con la que uno nace y la otra se crece después de cuando la célula inmunitaria entra en contacto con dicho antígeno. Ajá. ¿Cuáles son esos dos mecanismos de defensa? Bueno, el que llamamos inmunidad innata, muchos lo llaman inmunidad natural. A mí no me gusta el término natural porque entonces meten barreras anatómicas como la piel y cosas. Y la inmunidad inmunidad inespecífica. Ya vamos a ver qué es esto. Y el otro mecanismo es el de inmunidad adquirida, adaptativa o específica. El primero se llama innata porque es el mecanismo, como dijo Luis, que existe cuando nacemos. Cuando un individuo nace, cuenta con mecanismos de inmunidad innata ya listos para actuar. Porque no atraviesa. No hay como una inmunidad innata que no o el calor. No. Sí y no. Sí y no, porque los anticuerpos no forman parte de la inmunidad innata. Sí, porque son los mecanismos que no están en contacto con algo, sino que ya están sensibilizados. Los mecanismos de inmunidad innata se incluyen a todo aquello que ya está listo para actuar. Antes de que se desarrolle. Antes de que exista presencia de son inespecíficos. Sí, pero no quiero ir todavía para allá. Para que me vayan siguiendo. Recuerda que estamos apenas Sí, ya va. Ajá. Los mecanismos de inmunidad innata existen desde que el individuo nace. Preexisten antes de que se establezca una infección. No que, me infecté con X cosa, entonces los mecanismos de inmunidad innata se pueden generar. No, ya ellos están listos para actuar desde el ingreso, ya están preparados y actúan en los primeros minutos, primeras horas, dependiendo de cuál sea, de haberse establecido la infección. Incluye estos tres sistemas, una cosa que se llama sistema complemento, el mecanismo o la respuesta inflamatoria. La inflamación se considera mecanismo de respuesta innata, y el mecanismo de fagocitosis. Son los tres mecanismos clásicos dentro de la respuesta innata. Sin embargo, aquí también se incluyen estos dos mecanismos que están acá, y ya más tarde les digo por qué. La llamada citotoxicidad natural, que es un proceso que lleva a cabo ¿quién? A ver, ustedes vienen de allá de histología. ¿Quién hace citotoxicidad natural? Bien.
célula? La NK. Aquí está la chuleta. La célula natural killer, la NK. El mecanismo citotóxico que lleva a cabo la NK se considera innato, y también la producción de interferón tipo 1, el interferón es una citocina antiviral, también se considera parte de la inmunidad innata. Eso lo vamos a ver después, vemos por qué. ¿Qué pasa con esto? Fíjense las células que intervienen aquí: macrófagos, polimorfonucleares, principalmente neutrófilos, y las células NK. Son las células que tienen a su cargo los mecanismos celulares de la inmunidad innata. Los celulares. ¿Qué pasa con esto? Fíjense lo que dice aquí. Esta respuesta es inespecífica. Quiere decir que estas células van a actuar de igual manera en todas las respuestas antiinfecciosas. No tienen distinción, ni preferencia, ni especialización. Es una respuesta genérica. ¿Por qué? Porque estas células no tienen receptor de antígenos. Receptor de antígenos. Hoy voy a decir antígenos. Pero ya van a entender mejor la diferencia. ¿Qué pasa en la inmunidad adquirida o adaptativa? Se llama así porque el individuo la va adquiriendo. Ya nosotros nacemos con linfocitos. Fíjense quién la coordina, los linfocitos. T y B, no NK. La tercera población de linfocitos es la NK, pero la NK es innata. Los linfocitos B y T son las células que coordinan y tienen a su cargo la respuesta adaptativa. Todos tenemos linfocitos, pero esos linfocitos no actúan inmediatamente al ingreso de una cosa extraña. Los mecanismos de inmunidad adaptativa se van activando, se van adquiriendo o adaptando a medida que la persona, el animal, nace y se va poniendo en contacto con los diferentes tipos de microorganismos. La exposición de los agentes. O sea, se van a activar después de que sean expuestos al agente infeccioso, no antes como sucede aquí. O sea, no son preventivos. Estos ya están activos, es la primera línea de defensa, esperando que la cosa entre y plum, tratar de eliminarla. Estas no, estas necesitan despertarse, activarse. Entonces es un mecanismo de inmunidad que se genera días después del ingreso del agente invasor. Es una diferencia principal con los mecanismos de inmunidad innata que se inician casi inmediatamente al ingreso del agente. Profesora, disculpe. La activación de los linfocitos tanto como T empieza con la respuesta primaria y secundaria, ¿verdad? Sí. Es la primaria, la primaria es la primera. ¿Qué pasa aquí? Los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Qué pasa con esta respuesta? Otra diferencia con los mecanismos de inmunidad innata, aparte del tiempo en el que se produce, es que es específica. Y específica quiere decir que ella se activa, valga la redundancia, específicamente contra el tipo de microorganismo que está ingresando. ¿Por qué? Porque los linfocitos, tanto B como T, tienen en su membrana receptores que se llaman antígenos específicos o específicos de antígeno. Son las únicas células del sistema inmunitario que tienen receptores de membrana para reconocer a un antígeno específico. Y si este linfocito T va dirigido contra el virus de la viruela, porque su receptor está predestinado genéticamente a reconocer una parte de ese virus, él no se va a activar, ni que entre el de hepatitis, ni que entre el de la influenza, ni de resbalan. Solamente se va a activar el que encaje en su receptor, y ese va a ser el pedazo del virus contra el cual él fue creado. Por eso es que esta respuesta es sumamente específica. Esa es otra gran diferencia con los mecanismos de inmunidad innata, ¿verdad? O sea, los de innata no tienen como tal receptores
tienen receptores que actúan de manera no específica, reconocen otras cosas que no es, y son genéricos. O sea, reconocen, son receptores genéricos que reconocen, por ejemplo, si está en presencia de una bacteria, pero reconocen componentes bacterianos que están en muchas bacterias. En cambio, este no. Este sí va a reconocer una X bacteria, solamente se va a activar con esa bacteria. Ya que le pasen 20 por el lado, no se va a activar. A eso se refiere la especificidad. Estas células también tienen receptores, pero de otros tipos que vamos a ver cuando veamos los mecanismos de inmunidad innata. Por lo momento lo que quiero es que recuerden que no son antígenos específicos. Estas sí. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta adaptativa tiene como un doble destino, dos ramas. La que lleva, vamos a decir, la rama humoral y la rama celular. La rama humoral la llevan a cabo los linfocitos B, porque los linfocitos B, cuando ellos se activan, el elemento que va a intervenir o que van a producir para la respuesta inmune son anticuerpos. Son las únicas células que producen anticuerpos, los linfocitos B. Cuando reconocen antígeno y se transforman a, vamos a ver si se los dieron en histología. No, pero vos no podéis responder porque tiene que responder los otros. Los que vienen de histología. Ajá. Entonces, cuando voy a decir célula plasmática todavía. Cuando este linfocito B reconoce antígeno específico, él se activa y va a transformarse en una célula productora de anticuerpos. Ajá. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Que los anticuerpos, por ahí alguien escribió en los exámenes que eran células. Yo quisiera buscar el examen para acordarme de quién fue. Porque los anticuerpos son proteínas que secreta una célula al espacio extracelular. Son proteínas libres. Eso se llama, es como decir proteínas solubles. Son proteínas que se encuentran circulando libres en los líquidos biológicos, en sangre, en el líquido sinovial. Ajá, claro, el linfático. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama humoral? Porque los médicos griegos llamaban humores a los líquidos corporales, a la sangre, la linfa. Entonces de ahí fue que surgió el término inmunidad humoral. Entonces la inmunidad humoral la tienen a su cargo los linfocitos B mediante la producción de anticuerpos. En cambio los T, ellos no tienen la maquinaria para fabricar anticuerpos. Los T producen o activan células. Por eso es que ellos tienen a su cargo la parte celular de la inmunidad adaptativa. Porque ellos al activarse, ellos lo que hacen es dividirse y producir un ejército de células que van a eliminar de diferentes maneras a lo que ingresó, a lo extraño que ingresó. Entonces, esas son las dos ramas de la inmunidad adquirida. Entonces, cuando uno les habla de inmunidad humoral, ya saben que son los anticuerpos, de inmunidad celular, ya saben que es la parte adaptativa que llevan a cabo los linfocitos B. Entonces, ya habiendo dicho esto, vamos aquí al finalizar, está ya el cuadro que resalta las diferencias para repasar. Fíjense, los mecanismos de respuesta innata son los mecanismos que existen antes de que se desarrolle una infección, mientras la respuesta adaptativa incluye mecanismos que se desarrollan después de la exposición al agente infeccioso. La respuesta innata, por lo anterior, son respuestas rápidas que se producen en las primeras horas de haber ingresado el organismo. La respuesta adaptativa tarda días en desarrollarse. ¿Por qué? Porque la célula que se activa necesita activarse, no está preactivada como los innatos. Necesita activarse y dividirse. Ya cuando un linfocito, sea B o T, él se activa, porque con el receptor él reconoció un antígeno X. El primer paso es la división celular.
comienza a dividirse y origina un ejército, sufre varios procesos de división celular. Esto no sirve mucho, pero ¿sí ven algo? Sufre varios procesos de división celular. A partir de esta ya comienza a dividirse. Y esta también se divide. Sufre varias fases de diferenciación celular. ¿Para qué? Porque ella sola no puede. Ella tiene que hacer el ejército de células. Todas estas van a tener el mismo receptor antígeno específico que la célula madre. Entonces, este es todo un ejército que me terminan de dar la idea. Todo un ejército de células específicas que van a ir dirigidas contra esa cosa extraña. Ajá, ¿qué me iban a decir? No. Linfocitos. Aquí lo puse linfocitos. Los macrófagos no se dividen. Solo que tiene que haber un reconocimiento para que haya replicación. ¿Cierto? Claro. Esto pasa después del reconocimiento. Después del reconocimiento. En el estado de reposo, este linfocito circula hasta que encuentre el antígeno o hasta que muera, o sea, complete su ciclo de vida si no encontró nada. Ajá. Entonces, esto lleva días. Y por eso es que si es un linfocito B, para uno, cuando ingresa el antígeno, uno encontrar anticuerpos en sangre, han pasado 5, 6, 7 días, dependiendo del individuo que está recibiendo el antígeno y de lo que está ingresando. Por eso tarda varios días en desarrollarse, era lo que les estaba explicando. Esta respuesta innata es genérica, ella reacciona siempre de la misma manera ante los agentes infecciosos. Esta respuesta, miren lo que dice aquí y después se los explico. Respuestas proporcionales y secundarias a la experiencia antigénica. Esto significa que la respuesta adaptativa no reacciona siempre igual, ella va mejorando. A medida que se va poniendo en contacto con un agente infeccioso, ella va aumentando y mejorando. ¿Por qué? Por esto que está aquí. Exacto. Porque tiene memoria. Cuando esto ocurre, y esto se lo volvemos a dar después, pero para que vayan entendiendo qué pasa en la respuesta inmune. Cuando se crea este ejército, la mayoría de las células, vamos a hacer así, supongamos, así estas células se llaman efectoras. Esto lo volvemos a ver en la clase que viene, que vemos esta. Estos se llaman efectoras porque son las que se van a transformar en células productoras de anticuerpos. Si es un linfocito B. Y esta célula queda de memoria. Estas células no van a producir anticuerpos. Ellas se quedan como en un estado preactivado. Son células de memoria, se quedan circulando en sangre periférica. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que ellas vuelvan a ponerse en contacto con este señor de aquí arriba. Eso puede ocurrir semanas, meses y hasta años después. Ellas siempre se están renovando, porque no son infinitas, no son inmortales. Y gracias a esto es que se genera por eso es que esta respuesta va mejorando. ¿Qué pasa cuando este antígeno, esta cosa extraña, entra una segunda vez? Esta se activa directamente a célula productora de anticuerpos. Se diferencia a célula productora de anticuerpos. Ya no tiene que hacer este evento de proliferación. No, ya la célula de memoria se diferencia directamente y comienza a producir anticuerpos y ya se pueden detectar anticuerpos en sangre ya al segundo o tercer día de haber ingresado el microorganismo. Ya no hay que esperar la semana. Por eso es que esta respuesta es la que proporciona la inmunidad, la protección, esta, por la memoria.
Porque si yo me pongo en contacto con un antígeno, voy a crear memoria. En la innata no. Los macrófagos no tienen memoria, ni la NK, ni los neutrófilos. Ajá. Entonces, estos no tienen especificidad antigénica, estas sí tienen especificidad antigénica. Incluso, ellas pueden diferenciarse. La respuesta adaptativa no es igual, por ejemplo, contra una bacteria que contra un virus, no. Hay mecanismos que se especializan en destruir bacterias, mecanismos que se especializan en destruir virus, mecanismos que se especializan en destruir hermínidos, parásitos. Entonces, por eso es que esta respuesta es más especializada, es más evolucionada. Sin embargo, no deja de tener importancia la inmunidad innata porque esta nos está defendiendo mientras esto se activa, que les cuesta despertarse. Entonces, mientras estos están empezando a dividirse, esta está actuando. Si no morimos de la infección durante los primeros días, pero esta logra a veces eliminarla y a veces contener la infección. Pero entonces, a esto es lo que se refería Luis ahorita, que hablaba de respuesta primaria y respuesta secundaria. La respuesta primaria es el primer contacto con el antígeno, de un linfocito con el antígeno, y la respuesta secundaria es el segundo y los sucesivos contactos, el tercero, el cuarto, el quinto. Ajá, son respuestas llamadas secundarias porque ya son respuestas de memoria. Allá en la innata no hay primaria y secundaria, y ustedes tienden a confundir mucho innata con primaria y secundaria con adaptativa. No. La respuesta primaria y secundaria se da en una respuesta adaptativa. Eso la dividen así por la memoria, porque ya las respuestas secundarias son mejores. Fíjense, esto es más rápido. Más rápido, ya no tiene que tardar días, es más rápido, y no solamente es más rápido, es mayor la concentración de anticuerpos que se producen en una respuesta secundaria comparada con la respuesta primaria. Pero bueno, esas son cosas que vamos viendo a medida que vayan transcurriendo los temas. Ajá. ¿Qué dije que iba a hacer al final? Ajá. Sí, me supongo que sí. A veces lo sacamos, pero porque ustedes querían incluirla, ¿verdad? Lo que tengo ganas de hacer para aliviar para aliviar yo que bueno, no, eso se los digo la semana que viene. Ajá, no.